Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Bueno, dice por acá, iniciamos con la primera pregunta y dice de la siguiente manera. Hola, buenos días, espero estén teniendo un buen inicio de lunes. Una pregunta, ¿a qué se debe a que las traducciones de la Biblia católica o la de Testigos de Jehová son diferentes a la de nosotros, a la que nosotros utilizamos, que por lo general es la Reina Valera 1960? Muy bien, muy bien. Precisamente a eso, ¿verdad? La pregunta de nuestro amigo viene a reforzar algunos puntos. Número uno, hablando de versiones y de traducciones, son diferentes porque son diferentes versiones. Yo puedo hablarte de la mayoría de Biblias católicas que son, en muchas ocasiones voy a decir, de tanta calidad como la nuestra. Ahora, la diferencia en teología es bien grande porque la mayoría de Biblias católicas en estos días incluyen algunos libros que no son considerados canónicos, es decir, se les llama deuterocanónicos o apócrifos, que no están considerados en los 66 libros que nosotros, la mayoría de cristianos bíblicos, pues consideramos genuinos. ¿Cuál es la razón? Bueno, hay algunas razones teológicas e históricas detrás, a las que quizás no me referiré por tiempo, pero déjame decirte que obedece a algo más dogmático y doctrinal que a una relación histórica genuina acerca de la calidad de estos libros. De hecho, si tú comparas libros de la Biblia y vas a los deuterocanónicos, te das cuenta rápidamente que, número uno, tienen peor calidad literaria que la mayoría de libros que sí están en la Biblia. Su autoridad espiritual es deficiente, son contradictorios, muchas de las doctrinas encontradas en ellos son realmente discordantes con lo que la demás Biblia presenta y por lo tanto en su momento histórico fueron considerados como no inspirados. Esa es quizás la mayor de las diferencias en cuanto a las versiones católicas y evangélicas, entre comillas, ¿verdad? Pero decirte que tú puedes encontrar los mismos pasajes que nosotros tenemos en nuestra Biblia Reina Valera 1960, en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia de las Américas, que son las dos versiones que usan más la Iglesia Católica y dicen en esencia lo mismo, principalmente porque las traducciones usan el mismo tipo de traducción. Hay dos formas de traducir la Biblia, ya lo hemos hablado antes: equivalente formal, equivalente dinámico. Equivalente formal traduce palabra por palabra, sin tomar en cuenta, voy a decir así, contextos históricos, sino trata de traducir lo más fiel al original, palabra por palabra. Equivalente dinámico busca el lenguaje actualizado, busca el lenguaje más explicativo, busca de alguna manera pues interpretar algunas de las expresiones históricas bíblicas y por lo tanto pues se vuelve hasta cierto punto una interpretación más que una traducción fiel. De este tipo de versiones es NBI, nueva traducción viviente, traducción lenguaje actual, además de algunas diferencias con los manuscritos, que no es nuestra pregunta. Entonces, debo decir que esta equivalente formal se cumple para la Biblia de Jerusalén y para la Biblia de las Américas, igual que para la Reina Valera, y tienen, como te dije, en esencia dicen lo mismo, con algunas diferencias de lenguaje, porque las Biblias de la Iglesia Católica están con un lenguaje un poco más simplificado, entonces sigue siendo bueno. Yo no voy a decir nada de esas versiones. Cosa contraria con la traducción Nuevo Mundo, que es la traducción de los Testigos de Jehová, que es una corrupción del texto. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Lamentablemente no tenemos ningún tipo de atestados de las personas que realizaron el trabajo de traducción. No son versiones confiables, sobre todo en aquello que trata de la deidad de Jesús. Es decir, cuando en los originales tú puedes encontrar algunos pasajes a donde da testimonio que Jesús es Dios, los Testigos de Jehová han cambiado intencionalmente algunas palabras, algunas expresiones, para que eso no aparezca reflejado en sus manuscritos y por supuesto en su traducción de la Biblia, que es una corrupción, no es una traducción. Quien la realizó, que no sabemos quién fue, solamente se firma como Watchtower Society, la Sociedad del Atalaya en español. No sabemos quién hace esas traducciones, no tenemos ninguna idea si son realmente eruditos o qué son,
pero se puede decir que desde el momento en que ellos cambian la palabra el Señor en el Nuevo Testamento, cuando aparece Curios, el Señor, por la palabra Jehová, que aparece en el Antiguo Testamento en la mayoría de nuestras versiones, ahí estamos tocando el texto bíblico, y para mí eso es sumamente delicado. Yo no la considero una traducción confiable, y es chistoso porque tiene algunos errores de traducción que terminan señalando que Jesús es Dios. O sea, uno puede fácilmente con su corrupción de la Biblia demostrar a un testigo de Jehová que Jesucristo es Dios en todo su derecho, porque ellos mismos han cometido algunos errores al querer traducir o corromper el texto de esta manera, y finalmente pues terminan haciendo un mal trabajo. Así que si tú quieres saber un poquito más acerca de estos pasajes de los que te hablo, podemos platicarlo, pero es material para otra pregunta. Basta decirte que las diferentes traducciones obedecen, número uno, a teología, hablando de los libros apócrifos, la parte de católicos, pero el equivalente de las traducciones son muy similares, católicos y evangélicos, no así la de los testigos de Jehová, que es una corrupción del texto en todo su derecho, porque ellos han tratado de defender su teología a través de cambiar lo que está escrito en la Biblia, y eso en sí mismo, en el libro de Apocalipsis, pues tiene una maldición detrás, ¿verdad? Aquel que quite o ponga palabras de este libro, todas las plagas que están escritas en él va a caer sobre él. Así que el Señor tenga misericordia de ellos, a aquellos que han hecho esto, porque sinceramente es algo muy delicado. Perfecto, pastor, gracias por contestar esa interrogante de nuestro amigo. Pues no nos puso su nombre por acá, pero él es Alexander Márquez. Gracias por estar en sintonía y por estar interactuando con nosotros en Pregúntale al Pastor. Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.